he elegido y consagrado este templo para que mi nombre esté en él eternamente. Estas son las palabras que hemos escuchado, hermanos, antes de la proclamación del Evangelio. Y fijaros, no se refieren a este templo en el que nosotros estamos. Se refieren a otro que es más importante. Esto es lo que tenemos que intentar entender hoy. Hay un templo de Dios, un templo para la eternidad. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Los que han ido a Roma, porque allí está la Basílica de Letrán, han podido ver esta basílica, que es la Catedral del Papa. La Catedral del Papa no es la iglesia que hay en el Vaticano, esa es la Basílica de San Pedro, que es donde el Papa vive, pero su catedral no es San Pedro, es San Juan de Letrán. Los que han podido ver esta basílica, allí hay una inscripción en latín muy grande que dice: esta es la iglesia madre de todas las iglesias del orbe, del mundo, ¿no? Porque donde está la cátedra del Papa, es decir, donde se sienta el Papa y celebra el Papa, que es el sucesor de Pedro, a quien el Señor encargó la misión de pastorear a su pueblo, de esa iglesia, que es la primera, nacen todas las iglesias, ¿no? También la nuestra. Y esto nos recuerda que, fijaros, nosotros no vivimos la fe nosotros solos por nuestra cuenta, sino que por los sacramentos, en primer lugar por el bautismo, nos hemos unido a una familia que es muy grande, a una familia que es más grande que la familia con la que yo vivo en mi casa, Porque los niños vivís en casa, ¿verdad?, con vuestras familias, hermanos, padres. Pero como hemos sido bautizados, Dios nos ha hecho participar de una familia mucho más grande. ¿Cómo se llama esa familia? No. La iglesia. Muy bien. ¿Alguien ha estado alguna vez en la dedicación de una iglesia? ¿En la consagración de una iglesia? No, es difícil, ¿verdad?, que hayamos visto la consagración de una iglesia. Fijaros, ni siquiera la nuestra, porque la nuestra fue consagrada en el siglo XV, el año 1500. Hace un montón. No vivimos para contarlo. Algunos, seguro que os acordáis, de los mayores sobre todo, de haber visto la consagración de un altar. ¿Sí? Hace 7 años se consagró este altar. ¿Sí? Algunos dicen que sí, se acuerdan. Fijaros, es muy bonito y es parecido a la consagración del templo. Esto lo hace el obispo. ¿Y sabéis qué hace el obispo? Hace una oración para reconocer que el templo, la iglesia, no es nuestra, es de Dios, porque es la casa del Señor. Lo que pasa es que como es la casa del Señor, también es nuestra casa, porque Dios es nuestro Padre, ¿verdad? ¿A que la casa de tus padres también es la tuya? ¿Sí o no? Claro. Los niños decís, mi casa es la de tus padres, pero también es la tuya. Con Dios nos pasa igual, es la casa de Dios, pero también es la nuestra. Pero en primer lugar, la casa se consagra a Dios porque es suya. Entonces se hace una oración preciosa. ¿Y sabéis qué hace después el obispo? Es una cosa preciosa y muy bonita. Mirad, en la iglesia utilizamos un aceite especial que se llama el Santo Crisma, que para nosotros los cristianos contiene la presencia del Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Igual que en el pan y en el vino se transforma en el cuerpo y la sangre de Jesús, el aceite, el crisma consagrado, que lo hace el obispo en la catedral, se convierte en el Espíritu Santo, signo del amor de Dios. Con este aceite, los que hemos sido bautizados, el sacerdote nos hizo una cruz en la cabeza con el aceite y nos dijo,
Dios Todopoderoso, que te ha liberado del pecado y de la muerte, te consagre ahora con el crisma de la salvación, para que formes parte de su pueblo. Y en este momento fuimos consagrados a Dios, además de ser hechos hijos suyos. Es el mismo aceite que los que se han confirmado les ungen en la cabeza con una cruz para unirnos más fuertemente a Jesús. Es el mismo aceite que los sacerdotes, el obispo, nos unge las manos, porque los sacerdotes con las manos celebramos los sacramentos, la misa, perdonamos pecados, bautizamos. Fijaros, con este mismo aceite, el obispo se llena las manos con aceite y cuando es el altar lo embadurna entero, ¿no?, para que todo quede marcado por la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando es el templo, lo hace en las paredes. Todas las paredes de la iglesia quedan ungidas por el Espíritu Santo. Luego se inciensa, porque el incienso es para venerar a Dios. Y después se ilumina. Se ilumina porque la luz es signo de Cristo, luz del mundo. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque cuando nosotros entramos en esta casa, no entramos en cualquier sitio. ¿Entramos en la clase del cole? No, ¿verdad? ¿Y en el patio del recreo? ¿Sí o no? No, claro. ¿Y en la pista de fútbol? ¿Dónde entramos? ¿Dónde entramos? En la casa del Señor, que se llama templo. Y entonces, ¿por qué entramos en la casa del Señor y a veces no nos damos cuenta de dónde estamos entrando? Porque si realmente esta es la casa del Señor, yo cuando entro por esta puerta, lo primero que hago es saludar al Señor, que está en el sagrario. Y lo siguiente que hago es hablar con el dueño de la casa, que es el Señor, no hablar con el de al lado. ¿No os parece? ¿Sabéis qué nos ha pasado? Que hemos olvidado una cosa muy importante. Porque este templo está hecho con piedras, del que Jesús dice que un día no quedará piedra sobre piedra, porque todo será destruido cuando el Señor vuelva. Todo esto que veis, lo vamos a escuchar en el Adviento dentro de poco. Todo esto que veis, tan bonito, no quedará piedra sobre piedra. Porque hay un templo más importante. Cuando Jesús entra en el templo de Jerusalén, cuesta imaginársele a Jesús, ¿verdad? Hace un látigo y se pone a echar a la gente de allí. Les vuelca las mesas, les echa a todos. ¿Vosotros os imagináis a Jesús así? Cuesta un poco, ¿verdad? Cuesta un poco. Fijaros cómo le debió doler a Jesús que habían convertido en un mercado la casa de su Padre. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Quitad esto de aquí. Los echó a todos. Nosotros hemos olvidado algo muy importante. Fijaros, los judíos le dicen, ¿tú qué signo nos muestras para hacer esto? Y dice Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sí, hombre, 46 años. 46 años. Yo todavía no los tengo, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Él hablaba del templo de su cuerpo, del templo de su cuerpo. Esto es lo que nos recordaba el apóstol San Pablo. ¿No sabéis que sois templos de Dios? En el bautismo sucedió uno de los grandísimos milagros que podemos contemplar en nuestra vida y del que nos podemos alimentar. La Iglesia lo llama la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo comenzó a vivir en tu corazón, en tu alma.
Dios convirtió tu alma y tu corazón en su casa. En su casa. Y entonces, cuando a veces nos despistamos y hablamos en la iglesia, no guardamos silencio, medio corremos, el problema no es que no reconozcamos que este es el templo de Dios. El problema es que nos hemos olvidado que nuestro corazón es templo de Dios. Y como nuestro corazón a veces se convierte en un mercado, convertimos en un mercado también este templo. ¿Y sabéis por qué nuestro corazón se convierte en un mercado? Porque permitimos que entren otros y le quiten a Dios el lugar que Dios se merece. Y entonces empieza a entrar en el corazón la mentira, la crítica, la queja, la murmuración, el juicio, el egoísmo. Y conviertes tu corazón en una cueva de bandidos, como dirá el Señor en el mismo evangelio, pero de otro evangelista. En un mercado. Es como cuando uno viene a misa y se despista. El problema no es que te despistes en misa. El problema es que vives despistado. Y el despiste se manifiesta en misa. Pero el problema no es que te despistes en misa. Vives con un despiste generalizado y el despiste se pone de manifiesto. Esto es lo mismo. Nos cuesta reconocer la dignidad del templo de Dios porque hemos olvidado la dignidad de templo de Dios que tiene nuestro corazón. Porque nosotros somos las piedras vivas. Las piedras vivas. Por eso la iglesia se construye hacia el cielo. Le hemos pedido a Dios al comienzo de la misa, multiplica tu gracia para que podamos edificarnos hasta el cielo. Porque un día no quedará piedra sobre piedra, pero las piedras vivas seguirán vivas. Fijaros, esto lo hemos vivido hace unos años. En los años de la guerra civil, vosotros lo sabéis mejor que yo, esta iglesia quedó destruida y quedó quemada. Pero las piedras vivas siguieron vivas, porque custodiaron al Señor, protegieron al Señor, rezaron al Señor, y al mismo Señor al que rezaron lo tenemos aquí arriba en el milagro eucarístico. Porque Dios nos ha prometido algo que no se va a acabar nunca. Por eso, ¿sabéis cuál es el grito de la iglesia? Y cuando entramos por esa puerta lo debemos escuchar porque esta iglesia lo grita. Lo que hace falta es que nosotros, que somos la iglesia, también lo gritemos. ¿Sabéis cuál es el grito de la iglesia? El que escuchábamos en el Salmo. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila, porque Dios la socorre. A la iglesia, a nosotros, nos socorre al despuntar la aurora. En cuanto sale el sol, Dios viene a socorrerme porque me quiere. Dios viene a cuidarme, Dios viene a protegerme. Y por eso decía el salmista, nosotros no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. ¿Os imagináis que todas las montañas se empiezan a desplomar en el mar, que todo empieza a temblar? Creo en Dios, poderoso defensor en el peligro. No temo, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. No temo, porque Dios es mi alcázar. No temo, aunque haya persecución. No temo, aunque me critiquen los que no son cristianos, aunque hablen mal de mí. No temo, aunque se haya desatado una pandemia de coronavirus, porque Dios es mi fuerte defensor en el peligro, porque Dios me está construyendo para el cielo y para la eternidad. Y el templo que somos nosotros y en el que nos reunimos a celebrar los misterios de la fe es un templo de piedras vivas. Es el templo de nuestros cuerpos. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Y como hablaba del templo de su cuerpo, decía el Evangelio que cuando resucitó, sus amigos creyeron en lo que había dicho Jesús.
¿Y sabéis lo que sucedió? Que se lanzaron por el mundo entero, hubiese el peligro que hubiese, a proclamar esta buena noticia. El templo es para siempre, porque Cristo, la humanidad de Jesús, que es el templo de Dios, el verdadero templo de Dios es la humanidad de Cristo, que a nosotros nos hace hijos, nos alimenta, nos perdona, nos unge. El templo es eterno, como para que no le demos gracias a Dios y no nos alegremos profundamente de la altísima dignidad que Dios ha depositado en nuestras almas y en nuestros corazones. Hermanos, luchemos para que nuestro corazón no se convierta en un mercado. Y sepamos reconocer quién es el más importante que debe ocupar el puesto central en nuestras vidas. Jesús de Nazaret. Amén.